polémica a partir de una columna de opinión de Anne Kruger, ex gerente del FMI, subdirectora del FMI en la crisis de 2001. La columna está titulada Argentina necesita cuidados intensivos o Argentina en terapia intensiva, se podría traducir también, y sostiene que Argentina es ese hombre que gasta y regula excesivamente de manera crónica hasta que se ve obligada a ir al Fondo Monetario Internacional para una nueva ronda de tratamiento. Le contestó por Twitter el secretario de Finanzas durante 2002-2005, en ese lapso, Guillermo Nielsen, hoy una figura clave del entorno de Alberto Fernández, y dice esto: lo mal que estamos para que Anne Kruger vuelva a opinar con su sesgo de siempre sobre Argentina. Nadie en el mundo puede creer la ineptitud del gobierno de Macri y de sus economistas que nos volvieron a llevar a una crisis económica profunda. Bueno, porque Anne Kruger también señala la pesada herencia que recibió el presidente Mauricio Macri en 2015, pero el error en sostener la disciplina del gasto y las recetas que el FMI le ha estado dando. Hay otro punto de la columna de Anne Kruger muy interesante, y es que dice que Argentina debería hacer lo que hizo Lula en 2002. Debería comportarse como el presidente Ignacio Lula da Silva en 2002. Textualmente dice esto: la única manera de prevenir una profundización de la crisis antes de las elecciones de octubre es que los candidatos se comprometan a reformas serias después de las elecciones. Es lo que hizo Luis Ignacio Lula da Silva en las elecciones presidenciales de Brasil en 2002 y funcionó. Lula honró su compromiso con las reformas una vez que asumió, y Brasil no solamente evitó una crisis, sino que experimentó varios años de fuerte crecimiento. Estamos con Ignacio Lavacchi, politólogo, un experto en cuestiones en América Latina, en cómo se cruza la política con la economía y la macroeconomía. Gracias, Ignacio, por estar aquí. No, gracias a vos por invitarme. Bueno, Lula da Silva, 2002, una exfuncionaria importantísima, funcionaria del Fondo Monetario Internacional, que elogia a un presidente considerado progresista y de izquierda. ¿Cómo es esto? ¿Qué hizo Lula? A ver, en la elección de 2002 ocurrió lo siguiente, que fue que los mercados se asustaron meses antes de la elección, y eso llevó a que se complicara el panorama en materia de deuda, de sustentabilidad de la deuda para Brasil, y que el riesgo país tuviera niveles como los que tiene Argentina, arriba de 2.000 puntos básicos, ¿no? Lula, la verdad que ya no era el mismo Lula del año 89. Lula fue 4 veces candidato a presidente de Brasil, antes de ganar, ¿no? Sí, la cuarta fue la vencida para él. Y si uno compara lo que es la carrera de Lula, o lo que decía Lula en el 89, que era más un típico lenguaje de izquierda dura, de reforma agraria, nacionalización de la banca y de industria, repudio al pago de la deuda, el Lula de la campaña de 2012 era un Lula que decía: Lula quiere paz y amor, ¿sí? Pero textual. Paz, amor con los mercados. Paz y amor, y que por otro lado había dado sobradas muestras de que no iba a hacer un programa como el que por ahí apoyaba en sus años más mozos, ¿no? Entonces, pero había un tema de credibilidad, generaba dudas, no en todos, ¿no? Digo, hubo gente del mundo financiero como George Soros o como Mohamed El Erian, de PIMCO en ese momento, que no veían motivo para preocupación si había un triunfo de Lula, pero el grueso del mercado financiero temía eso, y eso llevó a que Brasil tuviera que recurrir al Fondo Monetario Internacional, y el fondo le dio un paquete de 30.000 millones de dólares al gobierno de Cardoso, y Cardoso tuvo que dar muestras de que había consenso y que y eso que implicó reunirse con los principales candidatos. Para entender, entonces, el FMI, en el cimbronazo de una expectativa de posible triunfo de Lula, asiste a Brasil porque se había producido esta incertidumbre. Sí. Ante un futuro eventual gobierno. O sea, de Lula, ante un problema de duda sobre la sustentabilidad de la deuda de Brasil, Brasil recurrió al fondo, el fondo le dio un paquete de 30.000 millones de dólares, y hubo sí un pedido de muestra de consenso, dado que había una elección por delante, y los candidatos lo dieron. Ya Lula había mostrado algo de que no pensaba radicalizarse después de la elección con la carta al pueblo brasileño, que si bien tenía muchas críticas hacia el gobierno de Cardoso, había un compromiso explícito de mantener la inflación baja, había un compromiso con ciertas reformas estructurales, con consolidar la posición fiscal. O sea, ¿hablaba de cuál iba a ser su actitud en relación al FMI o todavía no estaba hecho el acuerdo con el FMI? Lula dijo una frase así muy famosa, que fue: el FMI es como el dentista, a nadie le gusta ir, pero a veces toca. ¿En esta carta o en una? No, eso lo dijo cuando Cardoso recurrió al FMI. Y digo, era más crítico el otro de los candidatos opositores, Ciro Gómez, que fue candidato en la última elección. No, Lula dio muestras
fue crítico de todo el legado de Cardoso, pero a la vez dio señales, obviamente señales muy vagas durante la campaña, porque nadie muestra las cartas en campaña. Claro. Las mostró después de ganar, ¿no? Después de ganar en balotaje por el 61% de los votos. Sí, nombró a un banquero, ¿sí?, al frente del Banco Central, y puso a alguien también de su partido, del Partido de los Trabajadores, Antonio Palocci, al frente del Ministerio de Economía, y de hecho profundizó el ajuste fiscal de Cardoso. O sea, puso una meta de superávit primario más alta. Se subió la vara y aplicó una política monetaria más dura durante el primer año de gobierno que la del propio Cardoso. ¿Y eso fue dentro de las metas que el FMI le pedía? ¿O de No, alguna no, manera se fue más allá. sobregiró sobre Sí, las metas del sí, FMI? sobreexigió sobre las metas del FMI en materia fiscal. Ajá. ¿Cómo reaccionó la sociedad ante ese cambio, bueno, ante esa contundencia de cambio de signo económico del Lula progresista? Hubo parte de la izquierda brasileña que se sintió algo traicionada. También Lula mandó una reforma previsional al Congreso que fue aprobada y que era la misma, una reforma previsional muy parecida a la que se habían opuesto cuando eran oposición en el PT, en los años de Cardoso. También hizo una reforma fiscal. Hubo parte de la izquierda que se sintió algo decepcionada. La verdad que Lula ya había girado al centro del momento que eligió, por ejemplo, de vicepresidente a un hombre del Partido Liberal, un partido así de centro-derecha, pero digo, como los partidos en Brasil son, salvo el PT, que ha tenido así una postura ideológica más clara, en general son bastante difusos en materia ideológica. Pero digo, ya ahí dio una señal de apertura hacia el centro, de hacer una coalición que excediera a la izquierda, y de hecho la coalición con la que gobernó Lula fue una coalición que no incluía solamente a partidos de izquierda, sino también a partidos de centro-derecha. Así que sí, hubo parte de la izquierda que se sintió traicionada y se fue de la coalición. Hubo algo de críticas de la base, pero es Lula el líder histórico, ¿no? Anne Kruger habla de que, bueno, Lula, este Lula de 2002 sostiene reformas estructurales que le permiten un crecimiento sostenido a Brasil durante varios años. ¿Esto es así? Sí, Brasil creció, como creció toda la región entre los años 2003 y 2008, pero es cierto que Brasil evitó tener un problema de deuda que, digamos, si la expectativa negativa que había sobre Brasil se hubiera mantenido en el tiempo, Brasil iba a tener un problema de deuda en el año 2003 y no lo tuvo. Lo evitó gracias a la ayuda del FMI y también gracias al pragmatismo de Lula, ¿no? Ahora, lo que dice Anne Kruger con respecto al consenso es muy interesante, ¿no? Porque ese mismo año la Argentina estaba negociando con el fondo. La verdad que Anne Kruger fue un personaje muy poco feliz con la Argentina porque lo usó un poco de conejito de indias con la propuesta de ella de lo que se llama el mecanismo de reestructuración soberana de deudas. Era como un mecanismo de los estados no quiebran, pero sí de default ordenado, ¿sí? Que finalmente no salió, pero era como el caballito de batalla de ella en el fondo. A la Argentina, en el año 2002, la tuvieron todo el año negociando un acuerdo que terminó siendo un acuerdo de asistencia financiera que solamente refinanciaba, ¿sí? Los pagos al FMI, ¿sí? Porque si no... Y pidió a Anne Kruger lo mismo que en Brasil, muestras de consenso político, y el único de los candidatos que se avino a eso fue López Murphy. Y por eso es que lo que hubo como sustituto fue un acuerdo de Duhalde con algunos gobernadores. Néstor Kirchner, por ejemplo, ese acuerdo no, esa carta de los gobernadores no la firmó, pero digo, ella lo que está diciendo es, acá los candidatos se tienen que poner de acuerdo antes de la elección de que van a seguir un cierto rumbo. Claro, definir de alguna manera una política de Estado, esto sería así, ¿no? En términos de, por lo menos, los grandes indicadores macroeconómicos y la relación con el FMI. Sí. Esta es la idea. Sí, digamos que haya compromiso con hacer reformas estructurales, que haya compromiso con sostener una política de saneamiento en materia fiscal, con una política monetaria que apunte a bajar la inflación. Eso es lo que pareciera que está diciendo Anne Kruger, ¿no? Ahora, en el escenario del Brasil 2002 y en el momento en que se hace ese consenso entre Cardoso y Lula, Cardoso no era candidato. No, el candidato era José Serra. Claro. Es decir, que no había manera de que se llevara el crédito de ese buen resultado el presidente en ejercicio. No, y de hecho Serra era crítico, tenía que ser crítico de la política de Cardoso. El segundo mandato de Cardoso arrancó con el fracaso del Plan Real, ¿no? O sea, con una devaluación, y la preocupación de Cardoso durante su segundo mandato fue volver a bajar la inflación, y para eso tuvo que aplicar una política monetaria bastante dura, y eso generó que el crecimiento de Brasil fuera bajo. Aparte coincidió con un mal momento económico a nivel internacional para los mercados emergentes, y eso lo perjudicó bastante. Entonces hasta Serra era relativamente crítico de Cardoso porque si no, no podía ser competitivo. Y el escenario de consenso se dio entre el presidente en ejercicio Cardoso, que no era candidato,
Ignacio y el candidato Lula o hubo otros No, candidatos? con otros candidatos también. Otros No, candidatos no, también. sí, se reunieron, aunque eran críticos, Ciro Gómez, Garotinho, todos se reunieron Claro. con Cardoso a apoyar el acuerdo con el FMI, o sea, ir al FMI para Sí, evitar sí. un problema mayor. Claro, es decir, antes de las elecciones Sí. esto, antes de las Sí. elecciones. Muy interesante eso, ¿no? Las fuerzas políticas, un consenso con puntos muy precisos. Es básicamente, ¿qué era lo que pide el FMI? Bueno, hay elecciones delante, no les vamos a dar 30.000 millones de dólares para que venga alguien y desconozca Claro. todo lo que viene. Igual, el grueso de ese dinero no se iba a desembolsar durante el gobierno de Cardoso, sino Claro. después. Entre las similitudes que uno ve con este proceso electoral Sí, sí. es algo que vimos hasta las primarias, que es que en Brasil el temor del inversor se reflejaba en que la deuda de corto plazo solamente tenía, digamos, los inversores la renovaban hasta el final del mandato de Cardoso, pero no más allá. Y un Claro. poco lo que pasaba acá con las ahora reperfiladas letes, Sí, sí. que, digamos, se renovaban, pero nunca más allá del final del mandato de Macri, ¿no? Claro, claro. Ahora, esta idea que se sostuvo después de las PASO, que los inversores ven y los mercados ven el futuro, no están pensando en el pasado, que no fue tanto una condena a la gestión de Macri, sino como una señal de incertidumbre respecto de las políticas que puede tener Alberto Fernández. Se confirmaba también en el caso de Lula, es decir, el cimbronazo que tiene que afrontar Cardoso y el pedido de auxilio del FMI fue el resultado de eso, de la posibilidad de que Lula ganara. Sí, esto, Paul Krugman tiene una expresión muy buena que se llama los juegos de la confianza, Confidence Games. Hay un paper muy bueno de Javier Santizo sobre eso, con el caso brasilero. Sí, es básicamente una especie de profecía autocumplida, Claro. ¿no? La expectativa de que algo va a ser peor en el futuro lleva a que los inversores se comporten de una cierta manera y que incluso tal vez empujen un país hacia una crisis. La verdad que Brasil Anticipan el efecto de Sí, alguna manera. Brasil venía en una situación más sólida que la de Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido que tenía mejores fundamentos, que no tenía un nivel de deuda tan alto como el que tiene Argentina. Digo, ese año 2002, si uno mira lo que pasaba a comienzos, la verdad que el riesgo país de Argentina y Brasil no tenían nada que ver, y conforme se va acercando la elección y las encuestas lo muestran a Lula ganador, es que se empieza a deteriorar la situación. El otro país que el mismo año también sufrió problemas, pero en este caso a causa de Brasil y Argentina, de estar mal ubicados en términos geográficos, Sí. fue Uruguay, que era lo que se llama investment grade a principio de año y que 6 meses después, o 8 meses después, tenía que hacer un reperfilamiento, para usar la expresión de moda, de su deuda, que fue exitoso, por cierto, Sí, ¿no? sí. Ignacio, el candidato Alberto Fernández fue a visitar a Lula en Brasil en los últimos meses, clama, afirma que debe ser dejado libre y se identifica de alguna manera con los posicionamientos más progresistas de Lula. Ahora, el Lula de 2002 tenía algo de progresista en su posicionamiento económico que tan buenos efectos le lleva a Brasil. Sí, más en el tema de la política social, ¿no? En el hambre cero, en el ampliar la cobertura de un programa que creó Cardoso que se llamaba el Bolsa Escole, que él lo transformó en el Bolsa Familia y que fue responsable de haber sacado a una gran parte de la población brasileña de la pobreza. O sea que eso estaba. También Pero en términos de macroeconómicos, de indicadores macroeconómicos. Bueno, yo diría que mantener baja la inflación es algo progresista, ¿no? Porque la inflación a los que más les pega es a los más pobres. Entonces, diría que eso... Es cierto que el primer año el haber tenido una política fiscal y monetaria dura tuvo un impacto negativo sobre el nivel de empleo, ¿no? En Brasil. Pero si uno piensa cuál es la alternativa era que Brasil tuviera una crisis de deuda como la Argentina, que ese era el gran temor, ¿no? Hay que pensar que darle 30.000 millones de dólares a Brasil en ese momento fue algo totalmente anticlimático para lo que era el fondo en ese momento. El fondo tenía el mandato de los Estados Unidos, de George Bush, que era, se acabó la época de los mega rescates de deudas propios de la época de Bill Clinton y Larry Summers en la Secretaría del Tesoro. Estaba toda esta idea del moral hazard, que no hay que salvar al que le presta mal a los países. Con la Argentina lo aplicaron bastante bien. Para mal de nosotros, pero con Brasil no, y ahí hubo claramente un razonamiento de esto de que muchas veces se usa con la Argentina erróneamente, que es que no se le puede dejar muy grande para dejarlo caer. Bueno, Brasil sí era demasiado grande para dejarlo caer, la Argentina no.
Ujú. Ahora, en este contexto particular político, cuando todavía no está definido el presidente, pero hay serias chances de que una fuerza política finalmente asuma el año que viene el frente de todos, el FMI podría plantear podría exigir como parte de las exigencias, ¿no?, que le pone a un país para continuar su préstamo, que los candidatos de la oposición que se van a presentar en las elecciones sean parte de un acuerdo o de una renovación del crédito y de un acuerdo que lo renueva. Yo diría que me parece que no tiene sentido eso ahora, porque digo, ya hay un acuerdo firmado, pero que con un desembolso que está en stand-by, para usar el nombre del programa que nos dieron. Tiene más sentido demorar el stand-by, esperar un mes más y ahí ver con el resultado de la elección. En este momento... ¿No aporta incertidumbre demorar ese stand-by? Sí, la va a aportar, pero digo, ya la Argentina puso control de cambios, reperfiló las letes, se supone que no va a tener una sangría de reservas tan fuerte gracias a estas medidas. Entonces, digo, si da ahora los 5.400 millones... tal vez se expone a un mal comienzo en la relación con Alberto Fernández, asumiendo que Alberto Fernández sea electo, ¿no?, el 27 de octubre. Pero bueno, como pregunta final, Ignacio, el consejo de Anne Krueger de seguir de alguna manera los pasos de Brasil, de Lula 2002, ¿es una posibilidad para el presidente que asuma? Bueno, el presidente que asuma va a asumir con muchos condicionamientos, ¿no? Va a recibir la herencia de la herencia, se podría decir. Sí. Digo, me parece que la situación no es comparable a la de Brasil. Digo, Brasil era como un caso así de un país que venía razonablemente bien y que tuvo un súbito ataque de desconfianza. La Argentina venía en una posición mucho más vulnerable. Claro. Y digo, si uno lo piensa desde más largo plazo, sí, seguro, es bueno que tener una macroeconomía ordenada, apuntar a bajar la inflación, a tener un superávit fiscal y evitar una crisis de deuda. Sí. Ahora, los condicionamientos que va a tener el próximo gobierno, sea el que sea el ganador del 27 de octubre, son distintos a los que tenía Lula. En el caso de Lula había un tema de confianza y de hecho la confianza se solucionó simplemente nombrando al presidente del Banco Central, a Meireles, y dando señales de que iba a apuntar a una consolidación fiscal y que era algo creíble y que tenía el poder político para hacerlo. ¿No alcanza con eso en Argentina? Tal vez por el hecho de que, digamos, al kirchnerismo ya se lo conoce, puede demandar un poquito más. Y porque la situación es más dura también. Sí, la situación es bastante, los condicionamientos son bastante más duros. Muchísimas gracias, Ignacio. No, gracias a vos. Vamos ahora a una comunicación telefónica, cultivos anti